Vamos entonces a la tercera parte final del módulo de forwards de tipo de cambio. En esta tercera parte vamos a revisar un par de ejemplos respecto a la utilización de los forwards para coberturas en el sector real. Más precisamente vamos a ver la aplicabilidad de los forwards cuando se requiere cubrir flujos ciertos y flujos contingentes. Y luego vamos a ver el riesgo observado, riesgo de fixing en los clientes. Vamos a ver cómo el riesgo de fixing que estudiamos en la valorización de un forward por compensación se transmite también o impacta también en la operativa de cobertura de los clientes. Entonces, consideremos un agricultor exportador que quiere cubrir el riesgo de tipo de cambio de la producción del 2015. Ella estima que el 2015 venderá 2 millones de dólares. Entonces, tenemos un agricultor exportador que estima que el 2015 va a vender 2 millones de dólares. Este es un exportador, una exportadora que ya ha trabajado con este instrumento, entonces se acerca al banco y vende forward estos dólares a un precio de 593 pesos por dólar. O sea, vende alguna fecha del 2015 2 millones de dólares a un precio de 593 pesos por dólar. ¿Lo hizo bien? Esa es la pregunta. Le vamos a felicitar por haber hecho una cobertura y haberse liberado del riesgo tipo cambio, o tenemos alguna objeción para hacer. Consideremos el siguiente escenario para el año 2015. No es un escenario muy auspicioso. Entonces el 2015 nos depara una absoluta sequía, falta total de agua y por lo tanto un muy mal año para los agricultores. Y además, como es de esperarse, el valor del dólar al vencimiento del forward es un número no muy agradable para nuestra agricultora, es de 610 pesos por dólar. ¿Qué ocurre entonces? El valor de la cosecha es cero, se pierde absolutamente el año. Y además, el valor de la deuda con el banco a raíz del forward de cobertura es de 2 millones por 593 pesos. La agricultora vendió sus 2 millones de dólares a 593 y lamentablemente el dólar de compensación fue 610. Y eso le está ocasionando una pérdida adicional. Además de no tener nada de nada porque no hubo cosecha el año, tiene que pagarle al banco 34 millones de pesos por la compensación negativa del instrumento de cobertura. No hay más que hacer que morir en la hoguera por esto. Pensemos ahora, esto no es una situación tan inusual o tan difícil de imaginar. Pensemos ahora en un empresario del sector construcción que presenta una oferta para un proyecto. Este es un empresario del sector construcción que, por ejemplo, se está presentando a una licitación. Si se llega a ganar la licitación, va a necesitar importar maquinaria por un valor de 1 millón de dólares. Entonces, este empresario dice, bueno, voy a asegurar el precio de compra de esta maquinaria y voy a comprar a través del forward 1 millón de dólares a un precio de 585 pesos por dólar. Presenta la oferta y ¿qué pasó? Lamentablemente no gana la licitación. Y obviamente, como las desgracias siempre vienen en clusters, al vencimiento del contrato, el dólar observado está en 550, por lo que nuestro empresario constructor, además de no haberse ganado la licitación, le debe al banco 1 millón de dólares por 550 menos 585. Él compró estos dólares a 585, el dólar de compensación es 550 y por lo tanto le debe al banco 35 millones de pesos. También es un escenario y un momento para olvidar en la vida de este empresario. ¿Qué estamos viendo acá? Los forwards funcionan muy bien en situaciones en las cuales los flujos de caja que hay que cubrir son conocidos. Ya sabemos que en una cierta fecha vamos a recibir una cierta cantidad de dinero en divisa extranjera y por lo tanto podemos vender esa cantidad de divisa extranjera sin problema, o viceversa. Si somos importadores, sabemos que en una cierta fecha vamos a tener que pagar una importación y vamos a tener que comprar
una cierta cantidad de otra divisa. En cambio, en situaciones en las cuales hay incertidumbre respecto al monto o la probabilidad de ocurrencia de los flujos, los forwards son un mal instrumento de cobertura y pueden incluso generar perjuicios adicionales, como hemos visto. En ambos casos, en los dos casos que vimos recién, el problema es que los flujos que se estaban cubriendo eran contingentes, tenían una gran incertidumbre. En el caso de la agricultora, dependía de las condiciones climáticas, de qué tan buena iba a ser la cosecha del año 2015. Y en el caso de nuestro empresario constructor, dependía del hecho de si este señor se iba a ganar o no la licitación. Antes de pasar al efecto de los forwards por compensación, es importante decir que los forwards, si bien los forwards no son el instrumento adecuado para este tipo de situaciones, sí lo son las opciones de tipo de cambio. Cuando tengamos situaciones en las cuales los flujos a cubrir no son ciertos o dependen de otras condiciones, las opciones suelen ser un mucho mejor vehículo de cobertura que los forwards. Los forwards incluso pueden ocasionar un perjuicio adicional, pueden incluso no cubrir en escenarios en los cuales los flujos que se están cubriendo no ocurren. Vamos entonces a ver el efecto inherente a los forwards por compensación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente el riesgo de fixing en los clientes cuando cubren con forwards tipo de cambio que compensa, en vez que no tienen una entrega física, sino que compensa? Entonces consideremos, tenemos una posición real del cliente, el cliente tiene que comprar $1.000.000 en 93 días más. No tiene idea del precio al cual podrá comprar, nadie lo sabe. Aunque alguien pretenda creer o decir que lo sabe, nadie lo sabe. Entonces este señor va y hace una cobertura vía forward. Compra $1.000.000 a 93 días y consigue un precio. Su banco le entrega un precio de 487 pesos. Esto va a ser un forward, como es el caso más habitual, por compensación. Entonces llega el momento, pasan los 93 días, el precio de compra real es 520 y este señor tiene una entrada de $1.000.000 y a su vez tiene una salida de 520 millones de pesos. Esto ocurrió exactamente en los 93 días. Por otro lado, el forward vence de manera muy cómoda para este cliente. El observado del día es 520 y por lo tanto el flujo del cliente por el dólar observado es de 32.900. Él compró a 487, el observado al día del vencimiento es 520, por lo tanto tiene una compensación positiva de 32,9 millones de pesos. Entonces, si sumamos estos flujos para ver cuál es el precio efectivo al cual compró este señor, compró $1.000.000, pagó 520 y por el lado de la cobertura recibió 32,9 millones de pesos de vuelta. Y por lo tanto, tiene un flujo de $1.000.000 positivo y pagó por ese $1.000.000. Si sumamos el flujo en pesos de la compra spot y la compensación del forward de 487 millones y 100 mil pesos. Y por lo tanto el precio efectivo de compra de estos dólares fue 487,10. El precio forward contratado era efectivamente 487 por día. Esta es la manera corta de hacer este cálculo. La diferencia entre el precio real de la operación de compra y el observado, que es el tipo de cambio con el cual se compensa la cobertura, fue cero y por lo tanto el precio efectivo de la compra fue al final 487 pesos con 10 centavos. ¿Qué hubiera pasado en cambio si el precio de compra en el mercado contado, en el mercado spot, es distinto o muy distinto del precio contra el cual se compensa la cobertura forward? La situación inicial es la misma. El señor está comprando $1.000.000, 93 días más, no sabe cuánto va a ser, hace una cobertura vía forward por $1.000.000, 487 con 10, ahí no se están viendo los decimales, y se produce la operación real de compra. Mantengamos este escenario a 520,
Entonces recibe el $1.000.000, paga 520 millones de pesos por él, pero por esas cosas del destino, el contrato forward no compensa 520, sino que compensa a 500. Un día en el cual hay mucha diferencia entre el dólar al cual compensa el contrato forward y el precio spot al cual el cliente hace la operación en el mercado contado. En este caso, el flujo para cliente es de 12,9 millones de pesos. El flujo en dólares es 1.000.000, y si sumamos los 520 millones que paga el cliente por el $1.000.000 y le sumamos los 12,9 millones positivos que recibe por la compensación, este señor tiene un egreso de caja de 507.100.000 pesos. Por lo tanto, el precio efectivo de esta compra es de este $1.000.000 es de 507,10. Vemos el cálculo corto. El precio forward que contrató fue 487,10. La diferencia entre el precio real de la operación de compra en el mercado contado y el dólar de compensación del contrato forward fue de 20 pesos. Y eso hace que el precio efectivo de compra de estos dólares sea 507,10. Bastante lejos del precio forward, que es lo que uno diría en principio, que es el precio al cual este cliente ha fijado la compra del $1.000.000. Vemos por lo tanto que el riesgo de fixing también impacta a los clientes cuando hay mismatch, hay diferencia entre los precios a los cuales se efectúan las operaciones contadas de verdad de los clientes, o que es donde van al mercado cash para conseguir el efectivo que necesitan para o pagar sus importaciones, o van al mercado cash para liquidar sus retornos de exportación o sus pagos en divisa extranjera de la naturaleza que sea. Esto obviamente abre algunas posibilidades, quizás una manera de gestionar de forma dinámica la cartera de forward de los clientes, si uno está muy consciente de cualquier tipo de mismatch que el cliente pueda tener entre sus flujos reales y las posiciones de cobertura que maneja. Puede que no sea factible, pero sí es importante tener en cuenta que este riesgo de fixing que apreciamos al momento de valorizar y de hacer la cobertura de un contrato forward desde el punto de vista del banco, también puede impactar los resultados de cobertura de un cliente que está operando en forward solamente por fines, valga la redundancia, de cobertura.